¿Quién es tu amo? Es una gran pregunta porque todos tenemos una sensación de libertad con la que nos gusta vivir o que nos gusta experimentar. De hecho, es lo que celebramos en estas fechas, la libertad, ¿sí? Y es un concepto muy interesante, la libertad, un concepto que no necesariamente entiende la gente. Y algo muy chistoso, y bueno, perdónenme, pero a mí me parece gracioso, y no me parece gracioso por la intención, sino por cómo respondemos, es de que últimamente en el grito de independencia, donde normalmente se dice, viva, no sé qué, viva, y todos, viva, viva. Ya usan también el de muera, sí, que se muera la corrupción. Está padre, pero ¿qué contesta la gente? ¡Viva! Y pasa porque la gente está confundida, porque estamos en automático, pero eso es una gran definición de cómo el ser humano está constantemente tratando de tener una narrativa hacia la libertad, y eso somos nosotros buscando precisamente que viva la libertad, que muera la corrupción, cosas que todos anhelamos, porque creo que la libertad es algo que deseamos profundamente. Algo muy interesante cuando lees la historia es darte cuenta de una verdad muy fuerte, y es que en todos estos imperios, en todas estas revoluciones, lo que hacen las personas es cambiar de amo una y otra vez. Siempre hay alguien que oprime a alguien. Siempre, Nosotros culpamos a los españoles, pero también las civilizaciones que vivían aquí oprimían a personas. Estas personas pueden decir, oh, ya vinieron a rescatarnos, y esas otros oprimían, y luego otros oprimían a otros. Y cuando tú lees todas estas historias, es de verdad increíble cómo estamos pasando de poder en poder, en poder, en poder. Y por supuesto hay situaciones mejores que otras. No estoy diciendo que eso no tenga ningún sentido, porque somos un país bendecido en muchas cosas, con muchas libertades, por supuesto, gloria a Dios, con cosas que no tendríamos si no se hubieran ejercido ciertos sistemas o ciertas formas de gobernar. Sin embargo, constantemente hay una liberación, y entonces el poder lo tiene alguien más. Pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando los rusos liberan a Alemania, digamos, a los que están oprimidos en Alemania, todo el mundo celebraba y decía, wow, la noticia de que Hitler ya había muerto, de que ya el ejército los había liberado. Y si tú conoces la historia, sabes que probablemente una de las etapas más oscuras de estas personas fue lo que después los rusos hicieron, violando mujeres, matando personas, saqueando. ¿Por qué? Porque el problema es que hombres no podemos darnos libertad mutuamente. Jesús lo dijo, si el Hijo no les liberta, no serán verdaderamente libres. Y hay una esclavitud que trasciende a los grilletes, hay una esclavitud que trasciende a las constituciones, hay una esclavitud que trasciende a los colores de una bandera, y es la esclavitud de los corazones. Y mientras esa esclavitud permanezca, todos nuestros esfuerzos se van a quedar cortos en algún punto. No digo que no pueden haber esfuerzos, porque también la historia está lleno de muchas hazañas, y no estoy diciendo que no habían buenos o malos en la Segunda Guerra Mundial, ni tampoco estoy diciendo que no habían buenos y malos en la Guerra de Independencia. Lo que estoy diciendo es que solo Jesús, y esto es muy cliché de estas fechas, pero solo Jesús nos puede dar la verdadera libertad. Y gracias a Dios,
en nuestra carta, porque Dios agenda las cosas de esta manera. Precisamente en nuestra serie en Romanos vamos a usar el texto que probablemente hubiera elegido de todos modos si hubiera predicado en esta fecha, y es este. Dice Pablo: entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ningún modo. Aclara, por supuesto que no, es una locura. Lo hemos estado viendo aquí muchas veces. Ya hace 15 días, la semana anterior, Germán te dijo: el hacha ya está puesta, te dijo Germán, ¿no? Casi que te iban a dar un hachazo, te dijo mi hermano. Y entonces es como, obviamente no, y creo que a estas alturas muchos de ustedes dicen: no, yo no quiero pecar, porque el hacha está puesta. Yo no quiero pecar, porque he entendido que la santidad de Dios merece respeto, pero todavía hay una intriga aquí. Hay algo ahí que es confuso, porque el último texto de la semana pasada es 6:14, dice: porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el tema por el cual eso nos genera como, entonces, ¿de qué se trata esto? Es que muchas veces y por mucho tiempo cristianos entendieron que el cristianismo se trataba de cumplir la ley, porque ustedes saben que normalmente acá compartimos y entendemos que el evangelio es para todos y que llamamos la diversidad de iglesias, de movimientos, respetamos mucho eso, pero esto es uno de los puntos donde la doctrina importa, donde una mala doctrina puede hacer daño. Y es la enseñanza de que los cristianos o el cristianismo correcto se vive obedeciendo la ley. Y tú dices: caray, ¿no es así? Pues no, papá, ya vamos por el capítulo 6 y lo hemos dicho varias veces. Pero eso es confuso. Entonces no mentirás, no es vigente. Puedo mentir, entonces puedo robar, entonces esto, entonces lo otro, y la gente normalmente empieza a pensar: entonces, si no estamos bajo la ley, algo que, mira, tú dices: no, si estamos bajo la ley. Bueno, Pablo dice que no estamos bajo la ley, Dios dice que no estamos bajo la ley, el Espíritu Santo ha dicho una y otra vez que no estamos bajo la ley. Si a estas alturas tú sigues pensando que sí estamos bajo la ley, considera por qué sigues llegando aquí, en una iglesia donde creemos que no estamos bajo la ley, porque creemos lo que enseña la Biblia. Pero vamos a pensar, porque ahora tú dices: ok, lo creo, pero entonces, ¿de qué se trata? Y hay una pregunta: entonces, ¿podemos pecar? Y esa fue la pregunta que se hizo en el versículo 1, pero es distinta, es parecida, pero no es igual. Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde. El concepto con el que termina el capítulo 5 fue: cuanto más pecábamos, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces Pablo se anticipa un pensamiento, ok, entonces, si cuanto más peco, más gracia recibo de Dios, entonces voy a seguir pecando para seguir recibiendo gracia. Pablo dice: en ninguna manera. La semana pasada escuchamos: ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, y el concepto es: entonces, si yo no tengo que obedecer la ley, si no estoy bajo una economía o un gobierno de gracia de parte de Dios, entonces puedo pecar. Y Pablo aclara de nuevo, porque se anticipa a una pregunta que pocos van a decir en voz alta, pero muchas veces tenemos acá: entonces puedo pecar. Entonces, ¿por qué ofrendamos? Entonces, ¿por qué cantamos? Entonces, ¿por qué seguimos ciertos rudimentos? Entonces, ¿por qué esto se permite? ¿Por qué no se nos permite hacer esto? Entonces podemos tener esas preguntas, y Pablo dice: de ningún modo, no puedes seguir pecando. Tienes que abandonar el pecado. Pero lo que va a aclarar Pablo es que esto no se trata de si la ley mosaica sigue vigente o no. Esto se trata de que todos servimos a algo. Y cambia la conversación y te aclara: mira, ustedes no tienen que estar discutiendo
si la ley mosaica está vigente o no. Ustedes, la pregunta que se deben hacer es, ¿quién es su amo? Porque esa es la motivación para vivir en obediencia. La antinomia es este concepto, esta herejía, que obviamente usa el concepto de que ya no estamos bajo el régimen de la ley mosaica. De hecho, nunca lo estuvimos nosotros los gentiles. Pero bueno, usa eso, el antinomianismo, para decir entonces podemos vivir como queramos. Y lo convierte en libertinaje. Y esa es una herejía. Esa es una herejía. Normalmente, porque tendemos a decir cualquier tontería a veces, ¿no? Y a veces decimos algo como, pues sí, hay que extender gracia. Y entonces de repente pensamos, entonces en Horizonte celebran el pecado. No. Llegaste un domingo en que te tratamos blandito, pero hubieras llegado otro y vas a ver que no. Y si tú entiendes cómo entendemos el pecado aquí, entiendes que le damos un valor y una importancia trascendental en cómo trazamos nuestra iglesia, donde la santidad es algo que honramos y queremos cuidar y guardar siempre, porque Dios no está jugando. Tú sabes que desde el púlpito una y otra vez has escuchado esto: Dios no puede ser burlado. Y Pablo entiende lo peligroso que es que se deslicen hacia esta herejía. Por eso se va a tomar el tiempo de aclarar esto, porque no puede, mira, cualquier cobarde diría, no, sí estamos bajo la ley, solo para cuidar como al rebaño. Es que si no les digo eso se me salen del corral, pensaría alguien. Es que las ovejas, no, si tú les dices que no tienen que cumplir esto, a ver. Y entonces, por temor, podríamos decir cosas que la Biblia no dice, y Pablo no tiene problema en decir la verdad. De hecho, en el 14 dice, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Todavía lo lleva más lejos. De hecho, gracias a que estamos bajo la gracia, es que el pecado no tiene dominio sobre nosotros. De hecho, la gente que vive siguiendo la ley, es decir, la gente legalista, son los que más pecan. ¿Saben cómo les dijo Jesús alguna vez? Sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados son una tumba que superficialmente hace cosas para Dios. ¿Sabes cómo le dijo Dios a la generación a través del profeta Isaías? Estoy cansado de sus solemnidades, de su religión. No, cuando vives bajo la gracia y entiendes la gracia, entonces puedes vivir en victoria sobre el pecado. Y acá te decimos por qué ofrendamos. Y te decimos, ¿sabes qué? Es un mandamiento, obedecemos. Pero no te vamos a decir algo que no dice la Biblia. Yo no te voy a decir, te vas a ir al infierno, compadre. Saca el billete más grande que tienes. Tampoco te voy a decir, mira, si tú das hoy todo lo que traes, Dios te va a bendecir. Esta tarde recibes esa llamada que estás esperando. Nunca vamos a decir eso, porque sabes, Dios ama al dador alegre, el que voluntariamente obedece, porque ha entendido que Dios es generoso con él. Alguien que da por obligación, Dios no ama al dador obligado. Dios ama al dador alegre. Entonces el concepto de la gracia es lo que nos tiene que llevar a vivir en obediencia a Dios, no la ley. No la ley. Pero Pablo dice, híjoles, es que esto es muy importante, porque hay gente que se puede ir para un extremo, como los judaizantes, o se pueden ir para el otro extremo, los que viven en libertinaje,
que se permiten ciertas licencias. ¿Por qué? Porque es que aquí somos una iglesia de gracia, entonces por eso pecamos como queremos y no pasa nada si seguimos pecando. Es peligroso, es grave. Y entonces Pablo va a poner un tema sobre la mesa y inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, va a usar la ilustración de la esclavitud. La esclavitud. Nosotros ahora tenemos eso en contexto porque celebramos cuando la gente que estaba oprimida, las castas que estaban por debajo, esclavos, mestizos, todos estos mulatos, se rebelaron contra el poder y obtuvieron su libertad. Dice Pablo, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. No te confundas. La pregunta verdadera no es si la ley o no la ley, es ¿a quién sirves? El pecado tiende a esclavizar al pecador. De hecho, Jesús dijo en Juan 8 que todo aquel que peca, esclavo es del pecado. Uno no puede pecar aisladamente sin que eso implique que puedo estar encadenándome a algo. De hecho, cuando Adán y Eva pecaron, a partir de ahí el hombre perdió su libre albedrío. Todos decimos libre albedrío, libre albedrío. El hombre ya no nace con libre albedrío. Solo Adán y Eva tuvieron libre albedrío y lo usaron mal. A partir de ahí, todo ser humano que ha nacido en esclavitud. En pecado fui concebido, dice David. Nadie es libre, solo Adán y Eva fueron libres. ¿Sabes quién sí puede ser libre? Aquel a quien Jesús hace libre. Entonces, de nuevo, puedo vivir para Dios. Pero por nacimiento traigo grilletes. Por nacimiento mi tendencia no es neutra. Nadie es neutro. Por nacimiento nacemos con una tendencia tremenda a pecar. Jesús lo afirmó y lo que está diciendo Pablo aquí es: todos servimos a alguien. Nadie es libre. Nadie es libre en el sentido de que nadie puede ser su propio amo. Toda persona tiene un amo. Ese amo es o Dios o el pecado. O Dios o el pecado. Tú hoy tienes que tener claro eso. ¿Quién es mi amo? ¿Dios o el pecado? Tú dices, no, Dios, no. Mira, te voy a ayudar. ¿A quién obedeces? No a quién debes obedecer. Todos tenemos claro que nuestro amo debe ser Dios, ¿no? Sino a quién obedeces. ¿Qué es lo que gobierna tu vida? Y este es el elemento esencial de la enseñanza de Pablo en todos estos versículos. Solo hay dos señores. Toda la humanidad sirve a uno o al otro. Punto. ¿Sirves a uno o al otro? Si tú dices, no me acuerdo que, bueno, esta es toda la predicación. Si tú tienes que irte porque te sientes mal, llévate ese es el resumen. Solo podemos servir a un Señor o al otro, al pecado o a Dios. ¿Listo? Se fue el resumen corto, ahora va la parte más extendida. Mateo 6:24. Jesús lo aclaró cuando está hablando de riquezas. Nadie puede servir a dos señores, dijo, pues menospreciará a uno o amará al otro, o querrá mucho a uno o despreciará al otro. Y tajantemente dice, ustedes no pueden servir a la vez a Dios y las riquezas. ¿Quién es tu amo? No, es que mira, un poco Dios, pero no. O uno o el otro. Y te voy a decir algo, tip. Si tú estás, sirves al otro.
Porque Dios dice, dame toda tu vida. Toma tu cruz, deja todo y sígueme. Dejen sus redes y sígueme. Cualquiera que pone su mano en el arado, oye, deja que entierren a sus muertos. Jesús dice, ¿vamos o no vamos? Versículo 16 dice, esclavo, que somos esclavos del pecado o esclavos de la obediencia. 17 y 18 va a decir que somos esclavos del pecado o esclavos de la justicia. Del 20 al 22 va a decir que somos esclavos del pecado o esclavos de Dios. O una cosa o la otra. ¿Quién es tu amo? Dice Pablo, nadie es libre en este versículo 16. Todo mundo se está ofreciendo a alguien, es lo que está diciendo. Te lo leo de nuevo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Tú vas y te presentas y dices, sí, ¿qué se le ofrece? Puede ser para obediencia, para justicia. Sí, ¿cómo puedo ser justo? ¿Cómo puedo operar de la manera en que a Dios le agrada? O ya sea para el pecado. Todo mundo vive para algo. Todos, escucha esto, todos nos estamos constantemente ofreciendo en sacrificio en algún altar. No, yo no, sí. Todos. Lo digo y lo afirmo tajantemente porque la Biblia lo dice claramente. Esto no es una cosa gris en la Biblia, no es una cosa donde es que yo creo que la interpretación, no. Todos estamos sirviendo a alguna causa. Todos tenemos algo que es el motivo esencial por el cual hacemos las cosas. Y cuando nosotros servimos constantemente a eso se vuelve un señor y nosotros ya somos esclavos. Hay una cita de una Rebecca Pippert, se llama, la leí por ahí, dice, cualquier cosa que nos controle es nuestro Señor. Cualquier cosa que nos controle es nuestro Señor. La persona que busca el poder es controlada por el poder. La persona que busca la aceptación es controlada por la aceptación. Nosotros no nos controlamos a nosotros mismos. El Señor de nuestras vidas nos controla. ¿Quién es tu Señor? El poder, el dinero, el confort. Nos ofrecemos a lo que sea que buscamos como nuestro bien mayor y supremo en la vida. Y nos ofrecemos a eso, a la impureza sexual o al placer sexual. Nos ofrecemos a la ambición. Tú sabes. Y entonces eso nos esclaviza. Nadie tiene control de su propia vida. Somos controlados por eso a lo que nos hemos ofrecido. Y no importa si eres cristiano o no estoy hablando de eso. Todos somos adoradores de algo. Todos estamos adorando algo. No, yo aquí adoro a Dios. ¿Qué adoras en el día a día? ¿Cómo está tu agenda, por ejemplo, en el día? No, yo adoro a Dios. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios en el día? ¿Cuánto tiempo pasas con Dios en el día? No, pues, fíjate que, a ver, vamos a hacer cuenta. La oración de la comida, 1 minuto, 2 minutos, ¿no? Eso que ya está mucho, 2 minutos, pobres niños, ¿no? 1 minuto. Si oras en la cena, 2 minutos. ¿Leíste el versículo del día? 10 segundos. No te voy a poner el minuto, porque no tardas 1 minuto leyendo 40 palabras.
La oración, sí, al camino, 2 minutos. Y eso que con los ojos abiertos. Tú no adoras a Dios. Tú solamente tienes miedo de que se te ponche la llanta. Tú tienes miedo de morirte e irte al infierno. Tú tienes miedo de que Dios te castigue por algo. Por eso nada más como que estás ahí por encimita. Tu estado financiero. Tú dices, adoras a Dios. A ver, ¿qué diría? ¿Cómo gastas tu dinero? Es que pastor, es que usted dijo que no estamos bajo la ley, yo por eso no doy. Sí, eres un gran teólogo. Tienes de buen teólogo lo que tienes de mezquino y de poco generoso con un Dios que ha sido generoso contigo. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo se ve tu adoración? Todos servimos a algo, ya sea el pecado, porque a lo mejor sabes, la mayoría que no adora a Dios se adoran a sí mismos, ofreciéndose a algo que tu yo pecaminoso, tu carne anhela para sentir cierta satisfacción, y cuando en realidad lo único que sientes es las cadenas de una esclavitud, porque estás buscando algo en el pecado que solo un buen jefe, un buen amo como Jesús puede darte. Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Mira Pablo, o sea, sí, está rudo, pero dice, pero miren, no, estos no son ustedes, Horizonte. Estamos hablando de otra gente, porque ustedes eran esclavos del pecado. Pero ¿qué pasó con ustedes? Se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Me encanta esto. La forma de doctrina. Tú necesitas ser parte de una comunidad bíblica, porque hay una doctrina que precisamente es el fundamento que luego va a formar tus pensamientos sobre Dios, sobre quién es Dios, sobre quién eres tú. Y es tremendo lo que una mala doctrina puede generar en corazones. Pero dice Pablo, ustedes se hicieron obedientes, esto es obedecer. Aquí no venimos a darte recomendaciones para una vida mejor. Mira aquí 5 pasos para sentirte más feliz, 3 pasos para tener un mejor matrimonio. No, aquí es Dios habla, tú obedeces o desobedeces. Pero dice, ustedes se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina. ¿Cuál es esa forma de doctrina? Una doctrina que enseña el evangelio de la gracia, así tal cual, sin temor. Jesús vivió una vida santa, la vida santa que tú no ibas a vivir, que tú no viviste. Él la vivió, pero fue a la cruz y el Padre puso sobre Jesús todos los pecados que tú sí ibas a cometer. Y en la cruz Jesús te dio su santidad y tú le diste tus pecados. De manera que cuando el Padre está destruyendo, destrozando, aplastando a su Hijo en la cruz del Calvario, lo que está haciendo es castigando mi pecado, y si tú crees en Jesús, tu pecado, para que yo ya no más pueda tener temor de la ira venidera, porque Jesús resucitó, anulando así la consecuencia del pecado. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Creer en ese evangelio que me dice, ¿pero qué hago? Creer. Cuando nosotros venimos arrepentidos en fe a Jesús, Él nos recibe, nos declara justos. Y esto es sin obras, para que nadie se gloríe. Y tú
No puedes hacer nada para que Dios te ame más, ni puedes hacer nada para que Dios te ame menos, porque el amor del Padre por ti es incondicional. Y cuando tú te entregas a esa forma de doctrina de la gracia, dice Pablo, gracias a Dios, ustedes se han hecho obedientes de corazón. Nadie que comprende la magnitud del amor de Dios, la gracia salvadora y transformadora, nadie que comprende la verdadera gracia que estamos enseñando de ti, que la verdadera gracia no solo salva, sino también transforma, también te lleva a la santidad. Nadie que ha comprendido cuánto amor tenemos en Jesús dice, entonces quiero pecar para ofender a mi amo. Nadie. Quien usa el evangelio para permitirse pecar es alguien que no ha entendido el evangelio y que solo es causa de vituperio para el evangelio. Y hay de aquellos, no son mis hermanos, son gente que ofende la verdad del evangelio. No funciona así. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Mira, definición de un cristiano, aquí está. Tú dices, oye, yo no sé cómo describir mi vida, mi testimonio, debe ser 17 y 18. Gracias a Dios, aunque antes era esclavo del pecado, me hice obediente de corazón a aquella forma de doctrina que fue entregada y habiendo sido liberado del pecado, me he hecho siervo de la justicia. Todo cristiano tiene que pasar por esto. ¿Gracias a quién? A Dios. Antes era un pecador, esclavo. Ahora ya no soy un pecador, pero no nada más me quedo ahí en medio. Ahora soy un siervo de la justicia. ¿Por qué? Porque todos tenemos un amo. Ahora mi amo ya no es el pecado. Ahora mi amo es mi rey, Jesús. Y ahora, como el apóstol Pablo, que antes servía al pecado en la persecución, un día me encontré con Jesús, le pregunté, ¿quién eres? Él me dijo, soy Jesús a quien tú persigues. Y lo siguiente que le pregunté fue, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Ahora tú mandas, ahora tú eres mi jefe, ahora tú eres mi amo, ya no más el pecado. Ahora dime tú, ¿qué quieres que haga para ti? Y Pablo aclara en el 19, dice, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne. Él dice, a ver. Obviamente esto es una ilustración, no es que hay un acta que tú dices eres esclavo. Él está ilustrando una verdad profunda de la esclavitud. Pero está usando esto en términos, por supuesto hay conceptos de la esclavitud que no quedan aquí. Pero él dice, a causa de la debilidad de su carne, a causa de que a ustedes les cuesta trabajo entender esto, de que ustedes están madurando en la fe y de que quizás una verdad tan tajante como ya no están bajo la ley sino bajo la gracia, una verdad tan fuerte como como cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, como ustedes, dice Pablo, pues todavía ahí están creciendo. Por eso les estoy aclarando y estoy usando estos términos. Dice, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Empieza a hablar un poco más literalmente. Dice, a ver, esto funciona así. Antes tú usabas tu fuerza, tu inteligencia, tus manos, tus pies, tu vigor, tu voz, tus oídos, tu vista. Tú usabas todo lo que tú eras para la iniquidad. Todos los que pecamos no pecamos pasivamente, pecamos activamente. Ya sea idear esto, y todos ustedes saben a qué me refiero. Tú agarrabas el carro, tú pagabas esto,
tú ideabas esto, tú planeabas esto. Antes lo que hacíamos lo usábamos para iniquidad. Ahora todo eso úsalo para la justicia. Ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Cuando la gente dice es que no tengo tiempo, sí tienes tiempo, pero sigues entregando tu tiempo a la iniquidad muchas veces. Porque si tienes tiempo para pecar, tienes tiempo para Jesús. Oye, es que no sé, mira, si tienes coco para haber planeado cómo ibas a pecar de esta manera, también busca, así piensa, cómo vas a restaurarte. Todo eso que tú tienes, que tú sabes, que estas habilidades, esta fuerza, ahora preséntalas a tu nuevo amo, si es que es tu nuevo amo. Pero hay un concepto muy interesante, dice que presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, dice para iniquidad, a la iniquidad para iniquidad. Y esta es la traducción, pero mira la NBI como dice este texto. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Dice, antes ustedes ofrecían los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Mira la NTV como lo dice. Uso de ilustración de la esclavitud para entender todo esto porque la naturaleza humana de ustedes es débil. Dice, en el pasado, y esta es una gran definición de cómo funciona el pecado, en el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Esta es una verdad bíblica acerca del pecado y escucha esto, el pecado es progresivo, el pecado siempre busca más, siempre hunde más, siempre te va a llevar más y más y más lejos, a veces demasiado lejos. Esaú, dice Hebreos, procuró la bendición con lágrimas, pero ya no había oportunidad. ¿De verdad se puede llegar tan lejos en el pecado? Los hijos de Elí dijeron, ningún sacrificio podrá librarlos de la condenación. El pueblo de Israel se le dijo a Josías, ¿sabes qué? No será en tu tiempo, pero por causa de los pecados de tu abuelo y de tu padre, vendrá el juicio. Oye, ¿qué se puede hacer? No. Fuiste demasiado lejos con un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué tan lejos tuviste que ir en tu pecado para que su ira se derramara? Para que dijera, ok, solo la ruina puede despertarte ahora. Solo la ruina y el quebranto del dolor de la consecuencia del pecado es la última frontera para rescatarte. Y así es esto. Empezamos con una cosa, nos permitimos ciertas cosas, nos permitimos ciertas conversaciones, ciertos pensamientos, ciertas ideas. Nos damos ciertas licencias, vamos a ciertos lugares, vemos ciertas cosas, escuchamos ciertas cosas y decimos, pues fue algo aislado, fue algo individual. Nada es aislado. Todo pecado ejecutado es un pecado que primero fue cometido en el corazón. Y tú dices, no, ya voy a parar. Si el Hijo no te libera, no vas a parar. Vas a ir más y más y más y más lejos. Y eso aplica con cualquier clase de pecado. Y somos arrogantes y decimos, no, yo creo que, no, cuidado. ¿Sabes? Platicaba con unos amigos y la conversación es esta. No quiero permitirme ni una oportunidad de que haya un pecado que no esté viendo
que me vaya a llevar más y más a la ruina. Y examina mi corazón, Dios. Es que no está tan mal. El pecado esclaviza. Pablo dice, antes eran eso. Fueron más y más, pero ahora ya no son. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Vivir para Dios. Vivir para Dios. Actuar como lo que eres. La semana pasada vimos esto, cómo tenemos que entregar nuestros miembros. La libertad para el creyente, escucha, la libertad para el creyente no significa pasividad, flojera o pereza. Libertad para el creyente es, ahora soy libre para servir al Rey. Porque todos tenemos un amo, todos tenemos un Señor. ¿A quién sirves tú? Ahora, algo que puede ser usado por nuestra carne y por Satanás para quitarnos la idea de a quién sirvo yo, es pensar, pues yo sirvo en la iglesia. Oye, pues ni modo es que yo soy un servidor de Satanás, obviamente no. Lo único que sé es que yo no sirvo al diablo, entonces sirvo a Dios. No. Si alguno sirve al diablo aquí, pues, híjoles, Dios te bendiga. Pero ¿qué tal servirte a ti mismo? No sé. O sirves a Dios, y eso se ve en una vida que se nota en tu agenda diaria, se nota en cómo inviertes tus recursos, tu tiempo, tu mente para Jesús. Y eso tiene que ver cómo lo sirves en tu trabajo. No solo cómo lo sirves en la iglesia, cómo lo sirves en tu trabajo, cómo lo sirves en tu familia, cómo lo sirves en tu integridad, en la intimidad de tu corazón. Si no es puro rollo. Y todos somos buenos si queremos vivir en el rollo, en la apariencia. Dice, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. ¿Sabes? Antes vivías una vida, y espero que antes, y si todavía, espero que hoy digas, ya, quedó atrás, quiero vivir ahora para Jesús. Pero antes vivíamos en cosas que son vergonzosas. Vergonzosas. Y te digo algo. Yo ruego al Señor que nos ayude como iglesia a asquearnos del pecado. No de las personas. Las personas debemos amarlas, pero realmente decir, qué asqueroso es el pecado, qué horrible. Mira lo que le hizo a esa familia. Mira lo que el pecado le hizo a esta persona. Mira lo que el pecado le hizo al matrimonio. Mira lo que el pecado causa. Y decir, qué vergonzoso es eso, qué asqueroso es. Y aborrecerlo. Porque mientras digamos, no pasa nada, es algo por ahí, es un temita. Estamos dando libertad a ser esclavizados de nuevo. ¿Y por qué debemos hacer eso? Porque amamos a las personas y sabemos lo que el pecado causa en las vidas. Y amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mi familia y sé lo que el pecado puede causar. Les amo a ustedes. Y sabes que apesta pecado, ¿Qué ves? ¿Tú qué ves? Así debemos de ser. ¿Ves algo en mí? ¿Tú qué notas? Es que no sé, como que huele a pecado aquí. Yo no quiero esclavizarme. Huele a pecado. Ayúdenme. Grupos de conexión, para eso funciona.
¿Ves algo? ¿Notas algo? Sí, esto. Ok. Lo quiero fuera de mi vida eso. Pablo lo dijo más de una vez. Jesús lo dijo también. Dijeron, un poco de levadura leuda toda la masa. Esos pequeños pecaditos pueden ser usados por Satanás y por nuestra carne para esclavizarnos en algo que Dios ya nos hizo libres. Cuidado. ¿Qué fruto tenían? Muerte. Pero si se supone que antes vivías para eso y el fruto era nada, era muerte, dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Ya fuiste liberado del pecado, ahora eres siervo para Dios. Te digo algo, si no sirves a Dios, sirves al pecado. Dos cosas nada más. ¿Te acuerdas del resumen? Te lo vuelvo a dar. Solo puedes tener dos señores, o Dios o el pecado. Mira los contrastes que hemos visto. Antes servidumbre, ahora libertad. Antes esclavos del pecado, ahora siervos de Dios. Antes vivíamos en vicios, todo esto, ahora santidad. Antes vergüenza, ahora la paz para con Dios. Antes muerte, ahora vida eterna. Y el último contraste es increíble. 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Horizonte. La paga del pecado es muerte. Escúchalo bien. La paga del pecado es muerte. El pecado es horrible. Y Jesús derramó su sangre en la cruz para liberarte de ese pecado que te quiere llevar a la muerte. La paga del pecado es muerte. No puede ser más enfático el texto. No puedo tratar de ser más enfático aquí. El pecado esclaviza, el pecado destruye, el pecado mata, el pecado arruina. La paga del pecado es muerte. Y esto es una paga. Esto es una paga. Esto es una recompensa que da el pecado si tú vives para él. Estamos en el contexto de Amos, ¿Vives para el pecado? ¿Vives para agradar? Lo que sea con lo que batalles, lo que sea con lo que luches, lo que sea que te rompa tus rachas de santidad, lo que sea que piensas, que sientes, que haces, sirves a eso cada vez que le dices, sí, aquí estoy yo. ¿Y cómo te paga? ¿Cuál es el fruto? Muerte. Muerte. Y te voy a decir algo. Muchas veces decimos, y yo lo decía, y lo he dicho, ¿y cómo estás con Dios? Bien, digo yo. Y me pueden hacer una pregunta, ¿y por qué no estás bien? ¿Cuál es el fruto de la vida que estás viviendo? No, sí llego los domingos, ok. ¿Cómo estás? ¿Cuál es el fruto de lo que estás viviendo? Santificación, vida,
La paga del pecado siempre llega. A veces tarda en llegar y Dios nos extiende misericordia. Y así como, y sabes que en esa misericordia no vemos, y el Antiguo Testamento usa mucho este concepto del padre o de un esposo bendiciendo a la esposa, y como el pueblo de Dios usaba las bendiciones de Dios para pecar. Y eso muchas veces lo hacemos, que pecamos y decimos, pues no es para tanto, ahí voy, ¿no? La clásica de ahí la llevo. ¿Dónde la llevas, papá? ¿Por qué la llevas? No tienes que llevar nada. Ve contra eso. No la llevo. No la estoy llevando. Me está llevando el tren a mí, pero no la llevo. Pero a veces tarda en llegar la factura, la paga del pecado. Y la misericordia, porque es misericordia el que no llega inmediatamente, la usamos mal. Y decimos, no, pues igual y no es tan serio. Pero la paga llega y nunca falta. La paga del pecado es muerte, pero gloria a Dios por esto. La dádiva, esto no es paga, esto es el regalo. Mientras que el pecado nos esclaviza y nos paga con muerte, es un asqueroso jefe el pecado. Mientras que el pecado nos dice, ven, sé leal a mí, y luego nos aniquila el desgraciado, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Jesús dice, ven, tengo un regalo para ti. Ven, quiero romper tus cadenas. Ven, quiero que vivas en libertad. Oye, pero es que hice esto. Mira, yo lo sé. Y estás pagando las consecuencias, porque el pecado paga, pero no tienes que hacer nada por mí ahorita. Yo no tomo en cuenta lo que hiciste para ese otro jefe, porque lo que te doy yo no es una paga. Lo que te doy yo no es una recompensa. El Padre no nos está recompensando ni nos está pagando. Lo que el Padre nos ofrece, dice, ven, te voy a dar un regalo. Es que yo no lo merezco. Por eso es un regalo. No es algo que te ganaste, no es algo que te mereces. No es algo que puedes obtener, es algo que solo Dios puede darte. ¿Por qué te lo puede dar? Porque alguien sí pagó la muerte que el pecado exigía. ¿Sabes quién lo pagó? Su Hijo. Por eso te lo puede dar gratis, pero a Él no le salió gratis. A Él le costó la vida de su Hijo. La paga del pecado, de la muerte, fue sobre Cristo Jesús, para que el regalo de la vida eterna pueda ser para ti libremente, por gracia. ¿A través de quién? De aquel Rey a quien cantamos, Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! Cristo Jesús, Señor nuestro, el autor y el consumador de nuestra fe. Aquel que se ganó para nosotros la vida eterna. Dime si no es una decisión absurda seguir viviendo en la esclavitud cuando el Padre te está diciendo, ven, tengo un regalo para ti hoy. Entonces no se trata de si la ley o no la ley, se trata de a quién sirves, quién es tu amo, quién es tu Señor. Si sirves al pecado, vendrá la paga. Sirves a Dios, hay un regalo para ti, que es vida eterna. Y ruego a Dios que pase con ustedes dos cosas. Si alguien no ha creído en Jesús y ahora mismo está creyendo porque el Espíritu Santo quizás ya está dando convicción, ven a Jesús.
Él quiere salvarte y darte la vida eterna. Pero algunos de ustedes quizás dicen, es que creí en Jesucristo, pero vivo la vida como si estuviera esclavizado. Compadre, Jesús rompió tus cadenas, tú sigues ahí. Y Él te está diciendo, ven, yo te ofrezco libertad. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Sal de ahí, sal de ese calabozo, la puerta está abierta. Él tiene la llave, Él abrió, sal, ven. ¿Será un proceso? Por supuesto, esto es santificación progresiva, pero sal de ahí. Ya no estás bajo el dominio del pecado, vives en la libertad de la gracia. Y si te abrazas a Jesucristo desesperadamente en adoración y en una vida con Él, Él es un buen amo que te va a guardar de pecado. El pecado ya no gobierna más sobre tu vida, ya no ejerce dominio, ya no estás bajo su reino. Ahora Jesús es tu rey y Él te va a ayudar. Así que oremos para vivir esa vida de libertad que Jesús ganó por nosotros. Señor, sí, Rey, muchas veces nos hemos esclavizado de nuevo a cosas de las que tú nos habías rescatado. Y la consecuencia y la paga llega, Padre. Y llega con dolor, llega con crisis, llega con lágrimas, llega con pesar. Permítenos abrir los ojos y entender, Padre, cómo nos fuimos esclavizando a estas cosas. Ayúdanos a abrir los ojos y verte diciendo, ven a mí. No importa dónde estuviste, no importa lo que hiciste, yo quiero darte vida eterna. Que tu iglesia pueda verte así, Señor. Que tu iglesia pueda recordar que tú eres el Rey de ellos. Que dejemos de normalizar la iniquidad. Que cada día crezcamos en un mayor odio y aborrecimiento al pecado. Porque un poquito de pecado es suficiente para comenzar una historia de decadencia, de fracaso, de crisis. Ayúdanos, Señor, a verlo claramente, a huir de Él, a cuidarnos, a ayudarnos, a corregirnos, a ser humildes. Porque queremos vivir nuestra libertad, Padre. Queremos disfrutar nuestra libertad. Queremos gozar de nuestra libertad. ¿Y cómo lo haremos? Presentándonos en servicio a ti. Haznos siervos tuyos. Que nuestra inteligencia, que nuestro tiempo, que nuestra fuerza, que todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo entreguemos a ti. Porque tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro amo y eres un amo que antes que nosotros pudiéramos hacer algo por ti, tú habías entregado a tu Hijo por nosotros para darnos vida eterna, Señor. Que la gracia sea el motor por el cual vivamos para tu gloria. Que la gracia sea el motor por el cual vivamos agradecidos, conscientes de que eres un Dios amoroso y que eres digno de nuestra adoración y de nuestra alabanza. Gracias, Padre, porque aunque la paga del pecado es muerte, tu regalo, Señor, es vida eterna. Otorga vida eterna para aquel que ha escuchado esto y quizá hoy ha dicho, yo quiero eso. Abre sus ojos, concédele arrepentimiento y fe, Dios. Salva, Señor. Tú puedes hacerlo, Padre. El pecado es terrible. Tú hoy puedes cambiar la condición de una persona de merecedora de la paga del pecado a receptora del regalo inmerecido de Jesucristo. Gracias por tu palabra, Dios, porque hablas claramente, puntualmente. Ayúdanos a responder en vidas consagradas a ti, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.